buenas amigos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Es Así con Luis Miguel de Camps. En esta entrega hemos decidido tratar de evaluar, conocer tal vez un poco más a fondo las propuestas que se han discutido y la que actualmente se está discutiendo, la famosa ley de armas o proyecto de ley de armas que se ha estado vinculando a diferentes sectores y que se ha estado debatiendo en el Congreso de la República. Para tratar el mismo tema, pues tenemos el honor de contar con la presencia de distinguidísimos invitados. El general retirado Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación... Ramírez, gracias general. Ramírez Vidal, presidente de la Asociación de Importadores de Armas. Doña Guadalupe Valdés, quien es diputada del Congreso de la República Dominicana. Y nuestra buena amiga Jenny Aquino, quien es periodista, profesora universitaria. Señores, un verdadero placer tenerlas acá con nosotros. Y este tema en diferentes momentos sale a la luz pública para que sea debatido y conocido en diferentes niveles de intensidad también. No hace mucho, pues hubo otra de esas repeticiones de intensidad y hubo reacciones de diferentes sectores de la sociedad, específicamente aquellos sectores que tienen que ver con, bueno, la Procuraduría General de la República principalmente, señalando de que el proyecto de ley no era adecuado en razón de que tenía unos posibles impactos perniciosos. Hay quienes señalan que lo contrario es la realidad, que la ley o el proyecto de ley lo que procura lograr es una restricción del uso y una regulación más adecuada del uso de armas de fuego. En sentido general, lo que nosotros nos preguntamos es si el proyecto de ley aumentaría, reduciría los niveles de delincuencia y de violencia en la República Dominicana. ¿Quién quisiera iniciar? General, como no, adelante. Muy buenos días, ¿cómo está, Miguel? Mira, cuando hemos estudiado el contenido del proyecto de ley, nos hemos dado cuenta que es un proyecto avanzado. Y cuando los legisladores han aprobado este proyecto, entendemos que al regular el porte, la tenencia, las importaciones de armas y todo lo relativo a las armas, municiones y accesorios, creo que es la mejor medida que se debe tomar, habida cuenta de que donde no hay orden, donde no hay regulación, lo que hay es desorden. Nosotros entendemos que, como todo en la vida, podrá haber algo que no encaje específicamente con la República Dominicana. Podrá haberlo. Pero el contenido es progresivo. Nosotros no podemos vivir en una sociedad donde cada quien haga lo que le viene en gana en el uso, tráfico, porte, tenencia de armas, municiones y accesorios. Nosotros entendemos que cuando se ha hecho esta ley, que precisamente esta ley data desde hace 50 años, creo que le están haciendo un gran servicio a la nación. Y por vía de consecuencia, también puede contribuir en gran medida al control de la delincuencia, porque como usted sabrá, cuando hablamos de delincuencia, porque he visto en varios programas de televisión que quieren endilgarle específicamente a las armas de fuego, hasta de manera legal, el auge de la delincuencia, cuando todo el mundo sabe que los grandes índices de delincuencia que azotan al país obedecen a que a través de los años los gobiernos que hemos tenido nunca se han preocupado por resolver los grandes problemas económicos y sociales que afectan a la población dominicana. No es un secreto para nadie que cuando usted visita un barrio de la República Dominicana, de cualquier provincia, usted se va a encontrar con un gran número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero menos se encargan los gobiernos de orientarlos a los fines de que sean hombres productivos, para que en vez de delinquir se dediquen a trabajar,
se dediquen a producir, porque un hombre preparado, un hombre que tenga una especialización, no tiene la necesidad de salir a delinquir. Entonces, por ello yo digo que no podemos dedicarnos a criticar, como muchos comunicadores y personas de la vida social y económica del país se han expresado, de que el flujo de armas de fuego es la que genera la delincuencia. No, vamos a dividir esto en dos. Mayormente quienes usan las armas que producen delincuencia son las armas que son traídas al país de contrabando. Son las armas que no tienen control en el Ministerio de lo Interior y Policía. Son las armas precisamente que usan los delincuentes, porque las personas que tienen sus armas registradas con una captura biométrica, con una captura de balística, no van a arriesgar sus armas para ellos hacer nada. Ahora, como toda regla tiene excepción, se dan casos, pero son casos excepcionales. Así que yo entiendo, para darle la oportunidad a las demás personas que están aquí, de que también expongan sus ideas, de que esta ley es progresiva. Muchas gracias, general. Yo no tiene conocimiento de que la ley vigente en la actualidad tiene ya 50 años, como usted señala. Y sobre el particular, a propósito, porque yo creo que el general toca algo interesante y en un momento tal vez lo podemos abordar, y es el tema ya de política pública, no el tema simplemente de regulación, sino de política pública respecto a la postura sobre la tenencia, porte y de armas, ¿no? Pero antes de llegar ahí, siendo eso así, como usted señala, general, bueno, pues, ¿cuáles son las razones por las cuales otros sectores de la sociedad se han opuesto a la aprobación de este proyecto? ¿Cuáles son los impactos que ustedes han podido ver que tienen? En el caso del doctor Sarita Valdés, que es una persona, un patólogo de una larga data, así es, ha expresado públicamente de que realmente la delincuencia no se va a disminuir con quitar las armas del pueblo. Eso no tiene nada que ver. Y hemos visto en un reportaje que pude hacer en el laboratorio balístico que está trabajando conjuntamente con Interior y Policía, en la cual decían que cerca del 90% de los accidentes o de los impactos que tienen con armas de fuego vienen de armas legales, realmente. Por eso se había hecho un análisis y se había poco a poco identificado las armas legales, porque casi siempre que había un incidente tenían que ver mucho las armas de legal. ¿Cuándo ocurren este tipo de accidentes? Chocas, pasan a una persona, poca educación, lo primero que sale es un arma y la soba. Claro, y sale inmediatamente. No es un problema que se puede, mira, vamos a ir a la casa del conductor, simplemente se puede dialogando. Pero al momento que tú unes la poca educación con la tenencia de un arma de fuego, o sea, es una bomba de tiempo, porque eso es lo que genera violencia. Realmente lo que falta es educación, porque las personas que utilizan no buscan una opción de poder solucionar un problema de una manera tranquila. Inmediatamente sucede. A mí en mi caso en particular una vez sucedió, mi mamá iba conduciendo, se le pegó una persona por detrás, íbamos nosotros, mi madre con 7 niños, yo tenía unos 14 años, y la persona que se detuvo delante, lo primero que hizo fue apiarse, sobó, y cuando él vio primero que era una mujer se detuvo, pero cuando vio eso lleno de niños, ya se devolvió. Pero imagínate que hubiese sido mi papá que hubiese andado en el caso. O sea, claro, ¿dónde está la educación? Ahí es que está el mayor problema. Claro, yo creo que iba a ser al revés, que el caso que tú dijiste que te había pasado fue tú que saliste con un arma. No. Doña Guadalupe, usted que es diputada de la República y además diputada nacional, con una responsabilidad a veces, si se quiere, superior en algunos casos, no solamente oficial, sino demostrada en su conducta, y por lo tanto entendemos que usted puede tener un conocimiento más profundo de lo que es el proyecto. ¿Cuál es la visión de usted al respecto? Bueno, lo primero es que nosotros consideramos que hay que vivir en un mundo de paz, y para eso un planteamiento estratégico que tenemos que hacer en el país es que hay que desarmar a la población civil.
O sea, en lugar de pensar que hay que tener armas, lo que tenemos que plantearnos para generar un cambio en la un cambio profundo y una transformación en la cultura del país, en la cultura de los ciudadanos y las ciudadanas, es cómo convivir en un mundo de paz. Ahora bien, como existen las armas y hay una ley, como bien se ha señalado, que data del año 1965, justamente del 17 de octubre del 1965, hay que modernizar esa legislación, hay que actualizarla a los nuevos tiempos. Es la intención que ha tenido el legislador proponente de este proyecto de ley, que es el diputado Ito Bisonó. En ese sentido, es un proyecto de ley que tiene más de 10 años en la Cámara de Diputados. O sea, no es un proyecto que se sometió al vapor, es un proyecto que ha tenido varios años, 10 años de discusión. Es un proyecto que ha sido trabajado con la asistencia técnica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el sentido de ver el análisis comparado con respecto a los marcos legales que hay en la región. Debemos señalar además que a nivel del Parlatino, que es el Parlamento Latinoamericano, del cual casi todos los países de la región de América Latina forman parte, se aprobó también una ley marco con legislación a nivel internacional que fue tomada en cuenta para la formulación de este proyecto de ley. También se hicieron consultas con los diversos sectores y es un proyecto de ley que fue trabajado por la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados. Ahora bien, eso no significa que las opiniones que han estado emitiendo, sobre todo el Procurador General de la República, el doctor Sergio Sarita y otros sectores, no sean tomadas en cuenta para revisar lo que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y que el propósito, la intención justamente es regular, controlar tanto el uso de armas de fuego por parte de a nivel civil, como también la importación, el tráfico de armas, la tenencia de armas. Y quizás hay algunos aspectos en la misma que es lo que ha generado la controversia, y cuando surgen esas situaciones lo que tiene que hacer un Estado democrático es justamente escuchar los diferentes puntos de vista. Quizás lo que yo plantearía con respecto incluso a de estos procesos hay que aprender lecciones, y una lección yo creo es que a pesar de que es un proyecto que lleva 10 años y al final cuando se aprueba es que se genera la controversia, ¿a qué se debe esto? A que se discuten los proyectos, van, vienen, se hacen las vistas públicas, se oyen a los diferentes sectores. Finalmente se redacta la versión que va al Pleno de la Cámara de Diputados. Y ahí yo creo que hay que tomar una medida correctiva al interior del funcionamiento del Congreso para que antes de que vaya al Pleno, este tipo de proyectos de ley que son trascendentales para la vida del país, de la democracia, de la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas, pueda ir en su redacción final a sectores que son fundamentales, como es por ejemplo la Procuraduría, para que puedan dar su opinión antes de que se apruebe en la Cámara de Diputados o en el Senado, porque eso nos ahorraría tiempo y haría que se puedan producir marcos legales que realmente cuenten con la visión de todos los sectores. Pero que no podemos ocultar la realidad. Este es un país que desde la época y antes de Báez ha sido un país saqueado por los gobiernos que hemos tenido, que se han sustraído de sus responsabilidades frente a la sociedad y han generado el país que tenemos.
punto que ha generado la mayor controversia, y aquí tenemos el documento, es el artículo 6, en el cual hay una frase con la cual yo estoy de acuerdo que tiene que ser corregida, aunque el diputado Bisonó lo ha aclarado también, pero es la parte que dice en el artículo 6 la clasificación de las armas. Y cuando hay un párrafo, el párrafo 3, que plantea: se consideran armas de uso civil todo tipo de pistolas y revólveres, escopetas, rifles y fusiles deportivos. Hasta ahí todo está bien. El tema es que después dice carabinas y fusiles que no estén incluidas en las prohibiciones y restricciones establecidas en los acápites anteriores. Y es esa parte lo que han señalado el procurador y otras autoridades, que abre la posibilidad de que se utilicen armas que no son de uso civil, como son en este caso las carabinas y los fusiles, y que es un riesgo para el manejo de civiles para este tipo de armas. Entonces, este tipo de cosas tienen que ser resueltas, no solamente que hayan sido aclaradas por el diputado Bisonó, sino tomar en cuenta lo que opinan los diferentes sectores para mejorar este proyecto de ley que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados. General Ramírez Vidal, a propósito de esa cita que hace la señora diputada, específicamente de la posibilidad, según el texto vigente, o el texto propuesto, mejor dicho, de acceso de la población civil a carabinas y fusiles, claro, que no estén clasificados dentro de otro tipo de clasificación que el propio proyecto establecería. ¿Usted entiende que es adecuado que haya una apertura a la población civil de acceder a dichos tipos de armamento? Mira, nosotros podemos ver que en la clasificación de las armas se clasifican armas de guerra, armas de uso civil y armas convencionales que tienen que ver con los asuntos químicos, atómicos, esas cosas por el estilo. Cuando el diputado Hito Bisonó hace referencia de carabinas, fusiles, hay que ver el calibre, que es lo que determina que una arma sea de guerra o no lo sea. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es uno de los países más democráticos, más desarrollados, más progresistas, nosotros podemos ver que el ciudadano tiene acceso a las armas como fusiles calibre 22, hasta fusiles M16. No quiero justificarlo aquí, porque la naturaleza y las condiciones del pueblo dominicano son diferentes. Quiero hacer ese equiparamiento en relación a lo que es esa sociedad en Estados Unidos y la sociedad de aquí. Ahora bien, en el contenido de la ley, del proyecto, nosotros podemos ver las regulaciones y nosotros podemos observar que aquí se habla de captura balística. Yo puedo tener un fusil FAL, yo puedo tener, me refiero a cualquier ciudadano, un ciudadano depurado que reúna las condiciones morales, puede tener un fusil, puede tener una carabina. El Ministerio del Interior y Policía, a través de la captura biométrica, a través de la captura balística, identifica el arma, los rasgos morfológicos que deja esa arma al momento de ser disparada. Eso resulta igual que usted tener un arma de bajo calibre, porque el asunto de la ley, lo que viene aquí es a regular. Las armas per se no disparan, son los hombres y las mujeres quienes hacen uso de ellas. Usted puede tener, si es un hombre que reúne las condiciones morales, que usted ha sido depurado debidamente a través de los registros de depuración de que dispone el Estado, y usted llena los requisitos de ley, pues no hay inconveniencia. No debe haber ninguna inconveniencia que usted porte un arma, porque da lo mismo usted portar un arma de un calibre 9 milímetros, 10 milímetros, 38 milímetros, una escopeta 12, 28, 410, porque el asunto es, lo que viene aquí a regular esa situación es la propia ley que con tanto acierto ha presentado el diputado Hito Bisonó. Ahora, lo que usted señala, general, y ustedes también, Jenny y doña Guadalupe,
creo que nos lleva, a propósito de las conversaciones que ya hemos estado sosteniendo, nos lleva a una discusión un poco más amplia, tal vez filosófica, de las voluntades de sí o sí no. Y usted en general señala el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, que en ese punto específico ha estado inmerso en un debate muy, muy encarnizado durante las últimas décadas, diría yo, sobre todo las últimas 2 décadas, en donde han habido intentos de regulación y han sido bloqueados reiteradamente por los grupos de interés en ese país. A propósito de eso, en esa misma sociedad ha habido un proceso de militarización de las policías, en donde ya no solamente las armas que utilizan son de calibres superiores a lo que anteriormente utilizaban, sino equipos casi de guerra con semitanques y cosas así, versus otras sociedades tal vez igual o de desarrolladas como europeas, en donde un policía no necesariamente carga un arma de fuego, utiliza otras herramientas para ejercer su labor. Y creo que es interesante conocer esas experiencias, porque de una manera u otra uno puede aprender cosas buenas y replicarles y aprender cosas malas para tratar de evitarlas. En ese sentido, ¿ustedes entienden que es provechoso para una vida en sociedad que personal civil tenga acceso a armas de fuego, independientemente del calibraje de ellas? ¿O por el contrario entienden que las armas deben estar limitadas a las Fuerzas Armadas, y tal vez sí o no, no sé, a los entes de la policía? A quien quiera decir, no sé. Yo podría decir, por favor, claro. Mire, nosotros no podemos ocultar en el país que vivimos, un país tercermundista en vía de desarrollo. Lo correcto sería que aquí ni siquiera las Fuerzas Armadas, ni la Policía Nacional, ni los miembros de la población civil portaran armas. Eso fuera lo correcto. Pero dadas las condiciones de subdesarrollo en que vivimos, en una sociedad donde hay falta de oportunidades, en una sociedad donde los problemas, como le dije anteriormente, sociales y económicos no han sido resueltos, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo pueden vivir los ciudadanos en la República Dominicana en las condiciones en que precisamente el Estado, a través de los gobiernos que hemos tenido, han manejado sus responsabilidades frente a la sociedad? Sus irresponsabilidades. Sí, porque yo no voy a hablar de en algunos casos, claro. Sus irresponsabilidades. Nosotros hoy están hablando del asunto del analfabetismo. Nosotros tenemos ya alrededor de más de 500 años que Colón descubrió América. No es posible que todavía hoy, es que estemos hablando de eso. ¿Cómo es posible que a esta altura de juego usted vea personas viviendo como si vivieran en cavernas en la República Dominicana, sin empleos, sin oportunidades, donde los gobiernos que hemos tenido no se han ocupado de construir en los barrios donde vivimos politécnicos, centros de formación técnico profesional, para que nuestros jóvenes tengan una imagen aceptable? Nosotros, a la hora de discutir el tema de las armas, nos queremos remitir a Suiza. Nosotros no somos suizos. Pero, general, ¿tener esas armas va a ayudar a resolver esos problemas? No va a ayudar a resolverlo. Yo estoy de acuerdo. Por eso, en la introducción de esta respuesta, hablé que no estaba de acuerdo ni siquiera con que las Fuerzas Armadas y ni la Policía Nacional debían tener armas. Debíamos vivir en una sociedad más justa, más perfecta. Nosotros somos una isla que por la naturaleza geográfica donde vivimos, aquí estamos aislados o estaríamos aislados hasta de las réplicas de las acciones delictivas de otros países. Pero que no podemos ocultar la realidad. Este es un país que desde la época y antes de Báez ha sido un país saqueado por los gobiernos que hemos tenido, que se han sustraído de sus responsabilidades frente a la sociedad y han generado el país que tenemos. El país que tenemos actualmente es precisamente un país hecho a la medida, como yo le dije, de la irresponsabilidad de los gobiernos que hemos tenido. Y cuando usted ve que la población civil busca armas para defenderse, ¿de quién se defiende? No es de los curas ni de los pastores evangélicos, es de la sociedad.
que ha creado el mismo Estado por su irresponsabilidad. Bueno, de manera categórica, yo señalo que los civiles y los problemas graves que tiene hoy día la sociedad dominicana de delincuencia, de violencia intrafamiliar que hay, de feminicidios con respecto a nosotras las mujeres, no puede ser resuelto con más armas, no puede ser resuelto planteando armar a la población civil. Realmente lo que hay que plantearse en el Estado son políticas públicas que garanticen las oportunidades para el desarrollo de los jóvenes, desarrollo de oportunidades de empleo, de emprendedurismo, de educación realmente, y hay que generar cambios en la cultura política en el país. En ese sentido, y con respecto a los casos que los ejemplos que se han puesto, es que con todo y el debate que hay en Estados Unidos, hemos visto la gravedad que tiene con los jóvenes cuando tienen acceso a un arma, no porque ellos tengan el porte legal de la misma, sino porque pueden tener acceso, ya sea porque lo compró el papá, el tío o X persona, y utilizan esa arma, y en los últimos años hemos visto los graves asesinatos masivos que se han producido en los Estados Unidos. Y eso es lo que hay que terminar, pero además a nivel mundial, si nosotros nos planteáramos que los gobiernos, los estados no invirtieran los miles de millones de pesos que se utilizan en armamentos, en tanques, en armas nucleares, en todo tipo de armamento, y esos recursos se utilizaran para garantizar los derechos fundamentales de las poblaciones, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el que la gente pueda tener un salario justo, que no haya tanta desigualdad económica, donde hay personas que ganan 1 millón de pesos en este país al año, pero hay personas que lo que están ganando son 6,000 pesos. Es posible que un policía pueda rendir un trabajo de calidad, que pueda realmente garantizar la seguridad de los ciudadanos si recibe un salario de 7,000 pesos. Es posible que un médico pueda rendir un trabajo realmente de calidad cuando tiene que trabajar más de 24 horas y lo que gana son 30,000 pesos. Esas son las políticas públicas que tenemos que cambiar y tenemos que generar en el país, y no plantearnos el que haya más armas. Por esa razón, y quiero dar un testimonio, cuando entré al Congreso de la República hace ya 5 años, me llamaron porque tenía que ir a retirar un arma. Y me llamaron varias veces y yo no iba a retirar el arma. Finalmente le pregunté a mi hijo, le dije, hijo, tengo que ir a buscar un arma, ¿qué tú piensas? Y me dijo, mami, es que nosotros nos hemos pasado toda la vida planteando que hay que desarmar a la población para disminuir los altos niveles de violencia. ¿Para qué tú necesitas un arma? Y yo tengo 5 años siendo legisladora, he caminado todo el país porque soy diputada nacional y a mí no me ha pasado nada. Yo no necesito un arma para defenderme. Yo lo que necesito es un país en paz, es generar propuestas para que no haya tanta violencia. Y yo creo que eso, ojalá que muchas personas pensaran que no necesitamos armas, sí, lo que necesitamos es una visión distinta de tolerancia y de paz y de justicia en el país para todos y todas. Un grupo de jóvenes enganchados a la delincuencia, atracando, matando sin ningún tipo de conciencia, porque los canales de televisión en su mayoría, pagos por el gobierno o por los gobiernos que hemos tenido, en vez de orientar a la población, lo que se dedican es a desorientarlos. ¿Cómo así? A desorientarlos jugando con la ignorancia de cada quien. En la experiencia que tú has podido tener como periodista, que
te mueves por todo el país y puedes captar no solamente para el público que te ve, que te lee, que te sigue, sino directamente tú. Puedes ser testigo casi presencial a veces, por minutos a veces, de situaciones lamentables, a veces causadas por armas. ¿Cómo tú ves este tema? Realmente hay un problema grave, es la inseguridad. O sea, más allá de las armas, todo el mundo dice, me voy a armar para estar seguro. La gente tiene miedo. Fíjate que te dicen a ti, tienes que caminar, mi papá tienes que levantarte temprano. Eso es una de las cosas que los padres siempre te inculcan. Dice mi papá, siempre tienes que hacer un hábito, aunque sea dar 2 vueltas a la manzana. Yo, ¿para qué? Para que me atraquen. Dice, hay un elemento que nunca dejas de pensar en él, y es la seguridad tuya. Yo tuve la oportunidad de vivir en España, y tú te podías mover a las 3, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, en un autobús público, tranquila, sin miedo a que te vayan a atracar. Ese es el miedo de aquí. Pero el problema es nosotros decimos, no solamente a delincuentes, está teniendo miedo de todo el mundo, porque también de los policías hay temor. Entonces, ahora mismo tú no sabes en quién confiar. Ahí está la mayor gravedad, donde el gobierno tiene que enfrentar realmente es la inseguridad, es el pueblo realmente. Y hemos visto ejemplos de personas sin educación con armas de fuego. En estos días falleció el hijo de la cantante del Cibao, de la India Canela. Fue muy lamentable el deceso de este joven de 21 años en un accidente de tránsito que no tuvo nada que ver. Sin embargo, posterior a su muerte salió un video en la cual él utilizaba un arma de fuego para someter a dos personas haitianas, dos nacionales que vinieron ahí, estaban ahí, venían de su trabajo y eran, ustedes son Pedro, y lo amenazaba. O sea, hemos visto un ejemplo de cómo un muchachito sin cerebro, porque realmente él en ese momento estaba haciendo un uso de un poder abusivo, aprovechándose de esas 2 personas que venían, y cómo hemos visto eso, no solamente en ese caso de un muchacho de 21 años, también hay policías, también hay de todo. Entonces, como hay una complicidad tan grande y hay una inseguridad tan grande, no se va a cargar el círculo vicioso. Lamentando el caso, yo no estoy a favor de las armas de fuego. Tú me dices a mí, vas a pensar en ello, y dice, en un momento determinado tú dices, pero si yo la debo de tener para salvarme yo, aunque duela en la casa ajena, tú siempre vas a pensar en ti. Y ahí es que está el problema. O sea, tenemos que cambiar el chip de que realmente necesitamos seguridad, pero que venga de parte del gobierno. A propósito de ese factor de seguridad, extrapolando esta conversación que estamos sosteniendo a un nivel, si se quiere, más amplio, macro, mundial, se me parece un poco a la teoría, y a veces puesta en práctica, o siempre puesta en práctica, de que para lograr la paz hay que prepararse para la guerra. Es la versión resumida, ¿no? De que desde las potencias nucleares, por ejemplo, a nivel global, estoy hablando de la carrera armamentista internacional, para no lograr que haya un desbalance, y entonces ese desbalance provoque, por la razón que sea, que quien tenga el mayor poderío pues haga uso de él. Me parece que hay una similitud un poco de que, bueno, la situación de inseguridad que actualmente vive la República Dominicana, de una manera u otra ha obligado a una parte importante de la población civil a considerar y a actuar en adquirir un arma de fuego, sea esta legalmente o sea de manera ilegal, de la forma en que logre adquirirla, con la idea de tratar de sentir un poco más de seguridad en ello. Y creo que también en ese mismo ejercicio de extrapolación o de símil, pues se puede pensar que los movimientos pacifistas, algunos de ellos bien sustentados, otros de ellos un poco sustentados en la fantasía, pueden decir, bueno, no podemos procurar que los países no inviertan en armas, porque entonces no todos van a estar en ese tren, y si no todos están en ese tren, los que no estén montados en ese tren sí se van a armar y va a comenzar el problema del desbalance, ¿no? Entonces, ¿cómo creen ustedes que desde la perspectiva ya no global, sino local, se puede tomar iniciativas de desarrollo de políticas públicas que imposibiliten o reduzcan la necesidad de la población en que tengan que buscarse proteger en armas? Obviamente las armas no se disparan solas, es cierto, pero igual la función de un arma es disparar. Un carro tampoco se maneja solo, pero la función de un carro, que puede matar a mucha gente, es transportarse.
Es decir, que también hay un tema ahí de diferenciación. Entonces, conscientes de que es un resultado más que una causa, ¿cómo creen ustedes que se pueden atacar esas causas para que no se produzcan esos resultados? El gobierno no va a dejar de desarmar a la población. El gobierno lo necesita. Es un factor económico. ¿Cómo así? ¿Cuánto vale una licencia de portar un arma normal? No sé. Son 5,000 pesos al año, anual. La licencia te cuesta unos 5,000 pesos al año. ¿Cuántas armas de fuego hay en este país? 100, 1,000. Estamos hablando de cuánto, más de 3,000 armas. No, 267.000 armas. 267,000 armas 267.000 armas al 2014. en la población registrada, Sí. o sea, Civil. legales. Registradas, Civil, legales. 265,000 armas. 67.000. 267,000, precisando. Por 5,000 pesos, que tienes que irte a registrar. Esas son las legales Sí, claro. que estamos hablando. Entonces, ¿cuánto genera eso? Que se pagan. Son 10.000 que se pagan. Son 10,000. Mira. El doble. El doble. Antes tenía el dato que era 5,000. Qué bueno que me corrige. Son 10,000. ¿Cuánto se multiplica eso? ¿Cuánto genera el gobierno? 2.000 millones, 2.000 millones 670 2.000 mil. millones de Ahí pesos al está. año en licencias Entonces, vamos a disminuir ese efectivo que entra al gobierno. Al gobierno no le conviene. No lo van a hacer porque no le conviene. No es rentable. Y mientras puedes vender el cuco del miedo, de la inseguridad, también está ayudando a que vaya incrementándose y que la gente lo pague. Porque por su seguridad son 10,000 pesos al año. Tú vas a decir, mi familia vale más que 10,000 pesos al año. Es interesante esa perspectiva porque de una forma u otra lo que tú estás diciendo es que directa o indirectamente el Estado fomenta un poco el temor para que haya esa recaudación. Mira, hay una situación que la gente debe ver con mucha claridad. Decía un presidente, ustedes todos recuerdan, que es Jorge Blanco, que las armas no son para ofender, o no deben usarse para ofender, sino para defender. Existe y prima en la conciencia de cada dominicano el instinto de conservación. Ustedes tienen su familia. Ante el auge de la delincuencia, usted sabe en la situación que usted se ve cuando su familia se encuentra a merced de la delincuencia, que no tiene compasión con las personas que ellos van a atracar. Entendemos que esa misma delincuencia es una víctima del Estado, del descuido generalizado del Estado, de un Estado dirigido por presidentes que han venido a manejar la cosa pública con objetivos diferentes a los objetivos para los cuales la sociedad los eligió para gobernar. Han descuidado las labores principales de la sociedad para usar los fondos públicos en acciones que nada tienen que ver con el desarrollo del país, que nada tienen que ver con combatir la pobreza en la República Dominicana. Los ciudadanos en la República Dominicana a diario claman porque la población dominicana tenga una mejor suerte, que la población dominicana tenga acceso a una preparación afine conforme exigen los tiempos para ellos integrarse a la actividad productiva. Pero ¿cómo lo van a hacer? Si aquí donde quiera que usted ve, lo que ve es un ciudadano perteneciente a un partido cobrando dinero de las arcas del Estado sin trabajar, cuando ese dinero debe ir destinado a combatir la pobreza. Y como no combaten la pobreza y tenemos un país pobre, en el sentido amplio de la palabra, ¿cuál es el resultado? ¿Cuáles son los efectos de usted no combatir las causas? Los efectos son esos que estamos mirando aquí en la República Dominicana. Un grupo de jóvenes enganchados a la delincuencia, atracando, matando sin ningún tipo de conciencia, porque los canales de televisión en su mayoría, pagos por el gobierno o por los gobiernos que hemos tenido, en vez de orientar a la población, lo que se dedican es a desorientarlos. ¿Cómo así? A desorientarlos jugando con la ignorancia de cada quien. Aquí, un ciudadano de la República Dominicana vota por lo peor con el temor de que le quiten una tarjeta de comamos primero, porque esa es la amenaza que tienen contra los ciudadanos.
un pobre viejo que vive en Neiva, como yo lo he visto, que vive en Los Ríos, que vive en Jimaní, hablando yo con él, le preguntaba recientemente que cuál era su filiación política. Él me dijo que él tenía que ser del gobierno porque se le aclaraba la tarjeta. No importa que el gobierno no esté haciendo lo que un presidente, por ejemplo, debe hacer cuando le corresponde dirigir al país. ¿Qué es lo que debe hacer un presidente? ¿Es proselitismo con los fondos públicos? No, combatir la pobreza, resolver los problemas sociales y económicos que el país afronta. Entonces, como le dije anteriormente, queremos venir a decir ahora que el problema, porque es muy fácil, yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con que el país, como lo dije anteriormente, ni las Fuerzas Armadas, ni la Policía Nacional, ni nadie, yo he estado en Suiza y he estado en Costa Rica y he visto la situación, pero déjeme decirle, hay que superar esos escollos que tenemos, esa política equivocada que tienen los gobiernos, que cuando llegan aquí se creen que son emperadores y pueden usar los fondos públicos generados por el cobro de los impuestos para nombrar botellas, para hacer política, para promoverse sin ninguna sanción. Aquí verdaderamente a quienes deben sancionar mayormente no son a las víctimas que ustedes encuentran en los barrios, son a los gobernantes que no cumplen con sus responsabilidades. Nosotros tenemos que velar porque aquí se le diga al pan pan y al vino vino, que no vayamos con paño tibio. Hay personas que cuando van a atacar precisamente la ley de armas, como la ha articulado el diputado Ito Bisonó, ellos se van a las ramas. Váyanse al origen de las causas que generan la delincuencia. No se vayan a esto, que esto no más es un accesorio, ni siquiera primario, sino secundario. Hay que prohibir la venta de juguetes de armas. O sea, no es solamente las armas ya para los adultos, es que si a los niños les entregamos armas para jugar, para que se maten entre ellos, para que simulen que se están defendiendo, ¿qué formación le estamos dando? Y que al parecer, por lo que señala doña Guadalupe, si es simplemente corregir algunos entuertos en el texto, pues más que hacer un daño podría hacer un bien. En ese propósito, doña Guadalupe, perdón, para que usted nos diga su parecer y también aprovechar y preguntarle cuál es la ruta que le quedaría por recorrer a esa pieza dentro del Congreso. Bueno, la ruta, para comenzar por ahí, ahora se remitió al Senado de la República. El proyecto se aprobó en la Cámara pocos días antes de terminar la legislatura anterior, aproximadamente 14 de julio, y antes de terminar la legislatura se remitió al Senado, pero ya no tuvo tiempo el Senado de conocerla y aprobarla. El proyecto ya tenía 2 legislaturas, por lo cual perimió. Entonces, lo que el propio diputado Ito Bisonó ha indicado es que ha reintroducido el proyecto de ley en la Cámara de Diputados con el propósito de que se conozcan estas observaciones, se puedan hacer las correcciones, los ajustes, las precisiones al texto de ley, tomando esas opiniones que han sido hechas por diferentes sectores y remitirlo nueva vez al Senado de la República para su conocimiento. Hay cierta preocupación porque estamos justamente en la penúltima legislatura prácticamente de este periodo hasta el 2016, que esta termina en enero del próximo año. Inmediatamente comenzará la última, que es la que va de febrero a julio del 2016, y estamos ya en un momento electoral en el país, y eso pues preocupa porque puede ser que leyes como esta,
que tienen muchos intereses de distintos aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, pues si ha tenido dificultades en otro momento, quizás ahora es mucho más difícil su aprobación, pero yo espero que pueda ser aprobada la ley con esas correcciones, porque con respecto al tema que se planteaba, por ejemplo, de los 10.000 pesos, es que eso es lo que está vigente y justamente la ley introduce aspectos sumamente interesantes, que ya no se cobre una cuota estándar por todo tipo de armas de uso civil, sino que esto va a depender del tipo de arma, pero también de la calidad del arma, y se establecen unos porcentajes, lo cual pues también genera cambios con respecto a que no se siga cobrando por cualquier arma 10.000 pesos. Ahora, lo importante también es que ese dinero es cobrado a través de, se plantea en la ley, la Dirección de Impuestos Internos o cualquier banco tiene que ir a la ventanilla única, y esos recursos tienen que ir a la cuenta del Tesoro para engrosar las cuentas nacionales, y que entonces esos recursos no puedan ser utilizados discrecionalmente, por ejemplo, por el Ministerio de Interior y Policía, sino que se utilicen para generar políticas públicas, porque van a entrar a la cuenta única del Tesoro y se manejarán desde el presupuesto general del Estado. Entonces, son aspectos interesantes, pero yo insisto con respecto al tema. Los graves problemas que hay en la República Dominicana no los vamos a resolver con más armas. O sea, incluso hay situaciones sumamente dolorosas. Es verdad que está el tema de la balística, los estudios está todo eso, son definiciones, es la modernidad de cómo controlar el tema de los usos de armas de fuego. Ahora, hay situaciones que nos desgarran cuando, por ejemplo, un niño toma un arma porque el papá la puso para cuidarse, para cuidar a la familia, y la pone debajo de la almohada o la pone debajo de en una gaveta, y el niño inocentemente viene y piensa que hay que jugar con eso, y entonces ocurren accidentes que realmente nos desgarran a todos emocionalmente. Ahora, con respecto al tema de las armas, hay otro aspecto que yo quiero señalar. Hay que prohibir la venta de juguetes de armas. O sea, no es solamente las armas ya para los adultos, es que si a los niños les entregamos armas para jugar, para que se maten entre ellos, para que simulen que se están defendiendo, ¿qué formación le estamos dando? Entonces, esas son las políticas públicas que tiene que generar un Estado. Hay que generar juegos educativos, juegos que desarrollen la mentalidad de los niños, su capacidad intelectual de razonar, de colaborar con los demás niños. No podemos entregar armas de regalo el Día de Reyes, el Día de Santa Claus, el Día de los cumpleaños, que lo que hacen es promover el interés por las armas. Entonces son diferentes políticas públicas que hay que generar el país en ese sentido. Hablando de cambios culturales, ¿no? Exactamente. Señores, como era de esperarse, el tiempo se nos ha agotado, pero creo que ha sido muy interesante esta conversación. Para mí lo ha sido sin duda, pero espero también que para los amigos televidentes, y seguro así ha sido también, porque para sorpresa de muchos, todos los que estamos aquí hemos coincidido en lo que sería lo ideal. Hemos coincidido en lo que es la aspiración de todos nosotros. Lo que queda por determinar y de una forma u otra pues establecer con más detalle es cómo lograr eso, cuál es la ruta hacia ello. Que también se ha coincidido mucho en eso, en que el tema de las armas no es una causa, es un resultado, y que las causas de los problemas, como ya ustedes magistralmente lo han expuesto, pues son otros, sobre todo, como dice el general, y comparto totalmente ese criterio, pues la irresponsabilidad de los gobiernos dominicanos históricamente, la irresponsabilidad en sus conductas y la politiquería desde el Estado, la utilización de los fondos públicos a propósito de quienes
entienden que las reelecciones son buenas o las repostulaciones para no hacer gobierno, sino en su sustitución hacer campaña durante un periodo de gobierno. Pero espero que ustedes se sientan a gusto y puedan acompañarnos en una próxima oportunidad. Y a ustedes, amigos televidentes, pues nuevamente agradecerles su sintonía. Y como han podido ustedes ver, pues no existe una opinión negativa sobre el proyecto actualmente en discusión en su totalidad. Es sencillamente una aclaración de puntos fundamentales, independientemente de que el criterio de la sociedad sea uno u otro. La realidad nos obliga a tomar decisiones de regulación y esas regulaciones deben estar bien claras, deben estar al día y esas regulaciones deben ser asequibles. Afortunadamente, en el proceso democrático que estamos viviendo, y digo proceso porque la democracia es un proceso, se ha previsto la posibilidad de seguir discutiendo esta pieza legislativa, la cual, en caso de que se corrija, mejore en sus particulares, pues pueda ser adoptada por la sociedad. Y no solamente aprobada, porque en cantidad de leyes y en calidad también hay muchas, sino también aplicada como la Constitución y la ley así lo ordenan. Muchísimas gracias, amigos televidentes, y hasta la próxima.